y haré un resumen de la ponencia porque prácticamente la mayoría de las cosas se han comentado. Bien, entonces, en primer lugar, un pequeño histórico de Bilbao. Los primeros datos que tenemos son del año 1380 sobre los diferentes aguaduchos, inundaciones que tuvimos en Bilbao. Estadísticamente, si hacemos una división del número de año por el número de aguaduchos, tenemos que cada 38 años, estadísticamente, se repite este fenómeno. Los daños han sido más o menos importantes. Los daños han sido más o menos importantes en función de la presión que va haciendo la población sobre la ría a medida que se iba acercando y las diversas obras de conocimiento que se hicieron en el siglo XIX. No se pueden hacer comparaciones perfectamente homogéneas porque carecemos de datos objetivos sobre los fenómenos que ocurrieron hasta hace no pocos años. Bien, sin embargo, sí es incuestionable que, prácticamente no hay ninguna duda que las inundaciones, como vamos a ver, del año 83, pues fueron un episodio único y repetible y nunca hay datos conocidos de un episodio de esta magnitud en Vizcaya. Bueno, la descripción del fenómeno ya la han hecho, empieza en Guipúzcoa, se traslada a Vizcaya y ocurren dos cosas muy importantes. Una es que, obviamente, la mayor parte del episodio se centra sobre Bilbao y alrededores, ahora lo veremos, y hay una distribución irregular sobre la lluvia caída. Entonces, aunque vamos a ver las isoyetas, las curvas de precipitación no son perfectamente homogéneas todas ellas. Bien, se ha comentado ya, hay un hecho que es el de los 500 litros metro cuadrado en el pluviómetro de Larraskitu, entre las 9 de la mañana del día 26 y a las 9 de la mañana del día 27. Ahí se pueden apreciar con un poquito de... Bueno, no es fácil, pero vemos que hasta la zona de Basauria, Regorriaga, casi Miravalles, están las isoyetas de 460 litros por metro cuadrado en un día, lo cual es un auténtico disparate. A medida que nos vamos alejando de ellas, pues bueno, el episodio se va haciendo de proporciones, vamos a decirlo así, entre comillas, más razonables. Bien. Gran parte de la avenida, como siempre pasa con las lluvias torrenciales, tenemos dos tipos de problemas. Se ha dicho antes también, uno es por lluvia torrencial y otro es por la propia avenida del Nervión. La propia avenida del Nervión vamos a ver que afecta a la zona más cercana al río. Pero también tenemos otras zonas, como es el caso del Peñascal, que también se ha citado, donde todos los arroyos de la ladera del Monte Arraiz anegaron de barro y lodo hasta 3 metros de altura toda la calle del Peñascal. Este problema, claro, no con esta magnitud, lo hemos tenido hace no demasiados años. Ahora, en este momento, todos esos arroyos están encauzados, mantenidos, y cada vez que hay un episodio o se prevé un episodio de cierta magnitud, se produce su limpieza. También tenemos zonas, esto es la zona de autonomía con Pablo de Alzola, donde por la lluvia pues el drenaje de la ciudad no era capaz de tragar toda esa cantidad de agua que se le venía encima. Bien. Pluviografía, yo creo que es muy interesante y están la cuenca del Ibaizábal con Durango y Amorebieta. Vemos que entre el 24 y el 25 de agosto las precipitaciones caídas, bueno, no sean importantes, pueden considerarse pues habituales. Entre el 25 y el 26 ya se incrementa, pero sin embargo, entre el 26 y el 27, en la cuenca del Ibaizábal, pues bueno, fueron altas. En la cuenca del Nervión, en cabecera, las lluvias no fueron demasiado elevadas. En Larraskitu, 503, en el río Altuve, que sería Barambio y Orozco, 230 y 208, en Balmaseda, 90, y en Alonsotegui, 370 litros por metro cuadrado, con lo cual, pues, vamos, un episodio absolutamente extraordinario. Bien, un análisis estadístico de las lluvias caídas suponen que en agosto del año 83 llovieron 813 litros por metro cuadrado. Téngase en cuenta que en Bilbao llueve habitualmente unos 1.200 litros metro cuadrado. Casi 3/4 partes de la lluvia del año cayó en un mes de verano, algo inconcebible. Si miramos la serie histórica, las cifras siguen siendo absolutamente extraordinarias. El más alto fue el mes de diciembre del año 1874 con 495 litros por metro cuadrado. Casi, no tanto, pero casi doblamos un año de una precipitación muy intensa.
Bien, utilizando datos estadísticos y con todas las cautelas que hay que tomar el periodo de retorno, porque el periodo de retorno depende de la metodología que se use y de los datos estadísticos que estén disponibles, de la muestra que se tome, pues podemos estar hablando de periodos de retorno de 1000 años. ¿Qué significa eso? Pues que probablemente ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, veremos un episodio de este tipo, no lo veremos. La probabilidad de que se produzca el año que viene es 1 entre 1000, es difícil. Bien, algo más. Hemos hablado de precipitación. ¿Qué se nos vino encima? Bueno, pues datos no del todo objetivos y plenamente fiables. Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos no teníamos estaciones de aforo como tenemos ahora, que además funcionan estupendamente, dicho sea de paso. En la zona de Bolueta, antes de donde medimos caudales en este momento, que sería la zona de Abusu, tuvimos un máximo de 3.059 metros cúbicos por segundo, algo verdaderamente increíble. Según la metodología que se tome, periodos de retorno superiores a los 500 años y probablemente también a los 1000. En el Cadagua, 1401, periodo de retorno de 500 años. Para que se hagan una idea, esta mañana a las 7 de la mañana, por el río Nervión, por el Ibaizábal Nervión, a la altura de la Peña, a las 7 de la mañana más o menos bajaban 110 metros cúbicos por segundo con este episodio de lluvias que estamos teniendo. Dese en cuenta de la magnitud 30 veces superior. Y en el Cadagua, para que se hagan una idea, había entre 6 y 7 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de 1401. Bien. Esto serían las zonas inundables, no es una foto antigua, es una foto actual, pero se puede extrapolar perfectamente. Y las zonas que están sometidas a avenida pues son obviamente las márgenes del Nervión. Ya veremos si se puede hacer algo sobre ello o no. Bien, la capacidad hidráulica de la ría, teniendo en cuenta la apertura más que próxima del canal de Deusto, es 900 metros cúbicos segundo. Hemos hablado de 3.000. Entonces, una capacidad, la ría puede evacuar, vamos a decir, sin mayores problemas, hasta 900 metros cúbicos por segundo en Abusu. Repito, con el canal de Deusto abierto. Y con desbordamientos de mínima importancia hasta unos 1.040 metros cúbicos por segundo. Bueno, ¿qué pasaría si tenemos más que estas cantidades? Pues bueno, ahí lo pueden ver. El casco viejo, sin entrar en las calles, desbordaría los 1.275 metros cúbicos segundo. La margen izquierda, entre La Peña y San Antón, la zona de Urozurrutia, Zamácola, etcétera, en 1.350. Y a los 1.450 metros cúbicos por segundo, la inundación es generalizada. Hemos doblado esa cifra. Bien, yo creo que queda claro que el episodio es absolutamente extraordinario y espero y deseo, y estoy seguro de ello, que va a ser irrepetible o que por lo menos nosotros no lo veremos. Bien, la gestión de la protección civil, básicamente, desde el punto de vista de la gestión del incidente, necesitamos dos cosas. Una primera sería el tiempo. Necesitamos tiempo, ¿para qué? Pues ni más ni menos que para poder dar una respuesta planificada. Esa respuesta planificada tiene que estar enlatada con herramientas informáticas, etcétera, etcétera. Pero para hacer una gestión correcta, adecuada del incidente, en este momento y antes, necesitamos tiempo. Bien. La gestión por desglosarlo un poco, la gestión de la protección civil municipal necesita, pues lo que es obvio, se ha comentado, unos mecanismos de alerta que sean unas predicciones fiables, un plan de emergencia adecuado, medios y recursos disponibles que nos permitan afrontar la fase álgida de la emergencia y la rehabilitación hasta que se pueda volver a poner de todo en marcha y luego un análisis del episodio. Bien, ¿qué ocurrió en el año 83? ¿Qué se pudo hacer de la protección civil municipal? No existía. No había una protección civil municipal organizada. Téngase en cuenta que la Ley de Protección Civil estatal fue del año 1985, 2 años posterior al episodio de inundaciones que tuvimos. Obviamente, si no había una protección civil municipal, tampoco había una planificación municipal que fuera capaz de gestionar este tipo de eventos, incidentes, emergencias. Bien, en resumen, lo que se pudo hacer poco previamente. No se tomaron medidas, salvo dar un aviso a última hora, porque es que tampoco se sabía más. Posteriormente se tomaron medidas paliativas, lo que es obvio, pues rescate, salvamento, desescombros, etcétera, etcétera. Y por último, la rehabilitación de los edificios, servicios esenciales y la vía pública. Bien, bueno, por centrarnos un poco, ¿cómo se abordaría hoy un episodio de este tipo? Bueno, pues primero tenemos, las predicciones tienen que ser fiables. No me suelo caracterizar por echar flores a nadie, pero sí puedo decir que las predicciones y los avisos que suelen venir desde la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología en general son buenos, nos obligan o nos
da la posibilidad de activarnos generalmente con cierto tiempo. A veces quizá la información sea sobreabundante, pero creemos que es un activo importante y que nos permite, pues eso, tener un tiempo para poder gestionar adecuadamente la emergencia. O sea que muy bien en este sentido. Más cosas. Planificación adecuada. Desde el año 90 o el año 91 del pasado siglo tenemos un plan de emergencia municipal donde se determina, pues bueno, qué tiene que hacer cada uno, cuál es la estructura jerárquica, cada uno de quién recibe las órdenes, cómo son la coordinación entre los diferentes agencias y servicios llamados a intervenir, y se da una respuesta básicamente, como siempre, a dos niveles, que es prevenir para evitar la situación de emergencia y cómo actuar en caso de que fuera necesario. Bien, ya se ha comentado que la respuesta tiene que ser rápida y eficaz. Preventiva, pues se trataría de evitar daños, que aquí en este caso vendría tanto por una gestión de la capacidad de los cauces, algo se podría hacer sobre ello, como también por una adecuada gestión del incidente. Actuación de la emergencia, pues bueno, los servicios de emergencia, su objetivo principal, minimizar daños y, por último, vuelta a la normalidad lo más rápidamente posible. Bueno, ¿cómo se haría un episodio, por ejemplo, de inundaciones? Bueno, habría una primera fase de prealerta, donde tenemos un histórico, pues ya les he dicho, desde el año 1380. Tenemos entonces bastantes datos sobre el episodio. Sabemos cuáles son las zonas afectadas en función de los periodos de retorno, que no son más que caudales estimados de hasta dónde va a llegar la ría. En función de esos caudales sabemos cuáles son los vulnerables, cuáles van a ser los afectados y cuáles no. Y en función de ello podemos saber, pues eso, cuántas personas evacuar, edad, a dónde, cómo, etcétera. Bien. El aviso a la población, también se ha comentado y no me voy a extender. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. Para eso requiere una monitorización constante del episodio. Segundo, ¿cómo? ¿Qué medios y recursos emplear? En el Ayuntamiento, la dirección de prensa, del Gabinete de Prensa, es el que se encarga de ello. Y luego, ¿qué mensaje vamos a dar? En el plan de emergencia municipal está recogido qué mensajes hay que dar, pero se adecúan a cada uno de los momentos. Bien. Antes de la fase de alerta, sí tiene una cierta particularidad cómo funciona Bilbao en caso de emergencia o cuando se activa el PEMU, el Plan de Emergencia Municipal. Cuando hay un episodio de este tipo, pues casi no. Siempre, desde la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se crea una mesa de crisis donde, bueno, pues recibimos una información constante de cómo evoluciona el incidente. Pero en paralelo, el Ayuntamiento de Bilbao, cuando pone en vigor, dijéramos, el PEMU, se crea una mesa donde acuden los responsables políticos en función del tipo del evento y los directores del área, es decir, aquellas personas que tengan mando y que puedan gestionar recursos. Esa mesa se ensambla con un responsable municipal que suele estar en esta mesa de crisis que se crea por la Dirección de Atención de Emergencias, que normalmente suelo ser yo, y solemos coordinarnos las informaciones que recibimos con esta segunda mesa. Entonces, se crean dos mesas, no nos intentamos pisar, estamos adecuadamente coordinados, pero la mesa municipal lo que gestiona son recursos. Bien, bueno, hay un dato, por comentarlo rapidísimamente, la ría está adecuadamente monitorizada y tengo que decir también que las estaciones de aforo funcionan muy bien, extraordinariamente bien. Tanto es así que cuando tenemos episodios de este tipo, en general funcionan. Puede estar caída alguna estación, pero la verdad es que normalmente obtenemos datos en tiempo real, de los caudales que tenemos en cabecera, en parte media y en la zona baja del Nervión. Entonces, somos capaces, pues bueno, de controlar o de saber los problemas que podemos tener por avenida. No así cuando el problema es por inundación sobre el terreno, una inundación, como hemos visto, porque no es capaz de tragar el alcantarillado, etcétera. Para eso, pues normalmente suele ser Policía Municipal la que se despliega por la ciudad y Policía Municipal es la que pasa los datos de dónde tenemos esos problemas y el Departamento de Obras y Servicios, que también se encuentra representado en esa mesa, toma las medidas oportunas para intentar solventar los problemas locales que podamos tener. Bien. Y por terminar ya, muy rápido. La primera, bueno, las inundaciones del año 83 fueron un episodio absolutamente extraordinario con periodos de retorno muy elevados. Lo he dicho, probablemente no lo veamos. La capacidad hidráulica actual de la ría es limitada, lo que hace que este fenómeno puede ser y es, de hecho, repetitivo.
¿Se puede evitar esto? ¿Se puede hacer una gestión de la capacidad? Sí, no soy yo el indicado para hablar de ello, pero sí se puede hacer una gestión de la capacidad y sí hay previstas actuaciones que se podrían hacer para mejorar esta capacidad, por lo menos en el entorno de Bilbao. ¿Estamos en mejores condiciones para una respuesta que la que estuvimos en el año 83? Sin ninguna duda que sí, sin ninguna duda que sí. Primero tenemos una capacidad de la ría de evacuar agua superior y luego tenemos una capacidad para gestionar el incidente bastante mejor. Tenemos ese tiempo, tenemos más tiempo del que tuvieron aquellos que les tocó gestionar el episodio del año 83. Bueno, las claves de la gestión de un incidente son rapidez, eficacia y eficiencia, no descubro nada. Lo que sí requiere es una informatización del PEMO. Esta herramienta tiene que estar informatizada. Y luego se necesita personal entrenado y con instrucciones concretas. Los voluntarios hicieron una labor encomiable, impagable, inenarrable, pero los voluntarios nunca pueden sustituir a los profesionales. Cada uno tiene que hacer la labor que debe de hacer. Entonces, el personal instruido y entrenado, etcétera, etcétera, pues podrá hacer la labor bien y el resto pues tendrá que hacer labores de apoyo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues PEMU constantemente actualizado. Lo que no se hace de forma rutinaria es imposible hacerlo en situaciones extraordinarias. Yo me aplico el cuento a mí mismo. Desde el Servicio de Bomberos tenemos en una horquilla entre 2.500 y 3.000 intervenciones año. Lo que hacemos muy a menudo lo hacemos razonablemente bien. Lo que no hacemos ya tan a menudo, pues no voy a decir que naufragamos, pero nos cuesta más. Entonces, aquí están formados, tienen buen material, etcétera, etcétera. No digo aquellos que no lo tienen, los problemas que se pueden encontrar. Y muchas gracias por su atención.